Durante el año 2020, los estudiantes del tercer ciclo de la institución educativa número 20288 Nuestra Señora del Carmen del nivel primario no pudieron asistir a clases presenciales por la pandemia. A continuación, mencionamos las causas principales del problema encontrado. Limitados ejemplos de personas que practican el hábito de la lectura en el hogar. Poco interés de las familias por promover la lectura en los estudiantes por considerar que son muy pequeños. Desconocimiento del uso de las tecnologías e información por parte de los padres y estudiantes. Eso nos da la encuesta que hemos hecho a principios de año. Al realizar el diagnóstico situacional del tercer ciclo de primaria de la institución educativa, encontramos lo siguiente: que en el año 2020 el primer grado de primaria registró que el 88% de los estudiantes estaban en inicio y proceso en el área de comunicación. En segundo grado, el 70% de los estudiantes estaban en inicio y proceso, que tenían poco apoyo de los padres de familia. El propósito de esta iniciativa pedagógica es que los estudiantes del tercer ciclo de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen mejoren sus competencias comunicativas, como las lecturas de diversos tipos de textos de manera autónoma, utilizando herramientas digitales como la Biblioteca Carmelina para promover estrategias creativas a través de actividades significativas con la lectura. Al tener una biblioteca virtual nos permitirá identificar al estudiante que tenga el hábito y el placer de leer, y quien no lo tenga lo incorpore en su vida diaria. Por lo tanto, se hace vital en la educación a distancia el contar con materiales, libros, diversas lecturas acordes a los intereses de los estudiantes. Luego de lo que los estudiantes logren utilizar la Biblioteca Carmelina, incentiven a compartir sus experiencias a sus pares, familiares y a su entorno, a hacer lo mismo y desarrollar las capacidades comunicativas. En el paso 1 tenemos el diagnóstico situacional. Se realizó un diagnóstico del por qué los estudiantes mostraban dificultades ante el envío de sus evidencias de aprendizaje de acuerdo a la estrategia Aprendo en Casa, concluyendo que carecían de hábitos de lectura y no tenían material de consulta para construir sus producciones, situación detectada en las interacciones virtuales con los estudiantes. En el paso 2 nos reunimos en una reunión de sensibilización con los padres de familia. Se realizó la primera reunión con los padres de familia para explicarles la iniciativa e importancia del uso de la Biblioteca Carmelina, con el propósito de promover el hábito de la lectura en sus hijos. En el paso 3, en el uso y manejo de la Biblioteca Carmelina, utilizamos el protocolo para el uso adecuado de la Biblioteca Carmelina. Ingresar el link de la página web de la Biblioteca Carmelina, buscar en la parte central el icono del texto de su preferencia, descargar el texto, por ejemplo un cuento, y disfrutar de su lectura. Otra variante es buscar el icono de video cuento o el icono de los cuadernos de trabajo del Minedu para realizarlo en su proceso de aprendizaje. Seguidamente, los estudiantes participan de los siguientes momentos. Antes de la lectura, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer cuentos. ¿Para qué vamos a leer? Para disfrutar y compartirlos en familia. Ingresamos a la Biblioteca Carmelina siguiendo el protocolo para su uso adecuado. ¿Qué observas en la portada? ¿De qué tratará el cuento? Los niños expresan el posible contenido del cuento. Durante la lectura, leemos el cuento utilizando la lectura en voz alta. Mientras que los niños y niñas expresan sus emociones, se identifican con los personajes, expresan su acuerdo o desacuerdo, etc. Después de la lectura, narran con sus propias palabras el cuento leído, expresan lo que más les ha gustado, impresionado del cuento, como los personajes, hechos, lugares, etc. También pueden dibujar lo que más les ha gustado del cuento. En el paso 4 tenemos el uso de la Biblioteca Carmelina para la mejora de los aprendizajes, y el estudiante selecciona información de los textos de acuerdo a las actividades de Aprendo en Casa o temas de su interés
de acuerdo a los retos que le propone el docente. En el paso 5, la evaluación del proceso de la Biblioteca Carmelina, se evalúan los procesos y visitas a la Biblioteca Carmelina, como también el material que descargan, cómo lo usan y leen. Los estudiantes leen los textos de su interés, luego enviarán un video o un audio con el resumen de lo entendido, expresado con sus propias palabras. Pertinencia. La iniciativa Biblioteca Carmelina es pertinente por cuanto atiende las características, necesidades e intereses de los estudiantes del tercer ciclo, tal como se precisa a continuación. Al encontrarse los niños en la etapa del pensamiento lógico concreto, empiezan a utilizar las representaciones mentales de todo lo que van conociendo y su capacidad para enriquecer su vocabulario aumenta, por lo cual las actividades significativas puestas en torno a las lecturas generadas usando la biblioteca virtual les son muy interesantes, más aún cuando sabemos que prefieren a esa edad los textos narrativos con predominación por lo fantástico y animado, lo cual estimula su imaginación, creatividad en un clima de confianza, como lo es su familia en el hogar y en los espacios sincrónicos con los compañeros y maestra de la escuela, haciendo uso de herramientas tecnológicas que les resulta novedoso y aumentan su curiosidad por seguir explorando y aprendiendo más. El valor agregado de la iniciativa pedagógica son las experiencias significativas de encuentro con la lectura a nivel familiar, escolar, haciendo uso efectivo de la Biblioteca Carmelina y cómo aplicar de este encuentro con la lectura en la que están haciendo uso de los recursos tecnológicos los estudiantes del tercer ciclo y luego compartir sus diversas expresiones a través de dibujos, dramatizaciones y diversas actividades, las que serán compartidas progresivamente con los compañeros de los siguientes siglos con el propósito de comunicar y de que se involucren en la experiencia de leer con placer, haciendo uso de la Biblioteca Carmelina. De tal modo, asumimos el aporte de Zamora del 2018, donde concluye que la información es un recurso que depende del éxito de cualquier organización, más aún en los estudiantes de la Chaki, quienes hasta antes de la iniciativa no contaban con ninguna fuente de información para desarrollar sus lecturas y construir sus aprendizajes. Se ha logrado que en el impacto se ha logrado que el 90% de los estudiantes desarrolle la competencia, lee diversos tipos de textos a partir de la vivenciación de experiencias significativas en torno a la lectura con un propósito para leer. Y asimismo, el 90% de los estudiantes está logrando cultivar el hábito de la lectura por propia iniciativa, haciendo de la Biblioteca Carmelina, la cual maneja con interés según el protocolo, usando las herramientas virtuales de manera adecuada y creativa, de acuerdo a las visitas que se ha podido contabilizar entre los usuarios de la página web Biblioteca Carmelina. También se ha logrado que el 100% de las familias se involucren en la promoción de la lectura y se beneficien de la Biblioteca Carmelina, por cuanto los miembros del hogar acceden de manera libre y fácil a diversos tipos de textos según su interés. El impacto de la presente iniciativa de los estudiantes de la IE número 20288, Nuestra Señora del Carmen del tercer ciclo del nivel primario, ha permitido que los estudiantes alcancen logros de aprendizaje satisfactorio en la lectura de diversos tipos de textos y surge como respuesta a los desafíos de la educación a distancia
facilitando el aprendizaje de manera efectiva durante la emergencia sanitaria, sobre todo el hábito lector, iniciativa que es viable de realizar en el trabajo a distancia, semipresencial y presencial, con los estudiantes por la versatilidad de su implementación y fácil acceso. A continuación, les presentamos la encuesta sobre los hábitos lectores que hicimos a los padres de familia del nivel primaria de la institución educativa número 20288, Nuestra Señora del Carmen de la Chaquicanta. Les preguntamos si les gustaba leer, el 100% nos dijo que sí. Preguntamos también si para los padres de familia era importante que su hijo practique la lectura y nos contestaron los padres de familia que era poco importante para ellos. Buenas noches, Miss Carmen. En el día de hoy yo voy a leer una lectura que se llama La ardilla tiene hambre. Y dice así. Aquí. Ahí dice, mira una nuez. Mira una nuez. Mira una nuez. En donde que de Fíjate bien. ahí dice de Ujú. lu ¿Mm? no su ¿Cómo que su? bu Es la G. ju Gu. agu ar dar la Ujú, es una pregunta. ¿En dónde puede guardar. guardarla? Me dice Acá. no. Ahí dice aquí. Aquí se pregunta. Y dice no. Esa Ya. es la Gu. guarida. Es el, no, La guarida esa es la guarida. Sigue. de topo. De topo. Ahí dice aquí. Ujú, se pregunta, ¿no? Aquí. Aquí. Luego que dice. No. Profesora, buenas noches. Le voy a leer un cuento hasta que podamos abrazarnos. Todos los niños que no pueden abrazar a sus seres queridos. Erizo y tortuga era muy buenos amigos. A continuación les presentamos los resultados de la lectura de la Biblioteca Carmelina.